Y sí, un discurso verdaderamente trumpista, pero incluso superando al Trump que nosotros conocíamos. Y realmente yo creo que en este discurso trumpista, al mejor estilo, había tres discursos. Uno como si fuera un State of the Union, como si le estuviera hablando al Congreso. Otro como si fuera un mitin político y el tercero, sí, este discurso caracterizado no por la diplomacia, sino por la antidiplomacia, porque prácticamente le pegó a todo el mundo que tenía enfrente y a los que tenía atrás, particularmente el que tenía atrás al secretario general de Naciones Unidas. Pero si quiere lo podemos ir desagregando trozo por trozo, porque realmente es una pieza que amerita un análisis muy, muy riguroso, Carlos. Totalmente de acuerdo. Es una pieza, es un retrato del cuerpo entero. Y bueno, para empezar, pues fue un discurso improvisado porque él mismo reclamó a quienes dan el servicio técnico de la sesión que no estaba funcionando. No queda claro si su teleprompter o su asistencia electrónica o algo que él esperaba utilizar para dar un mensaje. Como eso no funcionó, pues se siguió de largo y efectivamente empezó pues en lo doméstico, empezó hablando mal de Joe Biden y de los desastres que le dejó. Empecemos por eso. Por eso te decía que son tres discursos dentro de un discurso. Empezó por un tema de política interna, cosa que es antidiplomacia. Eh, la tradición es que un presidente no va a la Asamblea General de Naciones Unidas a hablar de la política interna de su país, va a hablar de la política internacional y sobre todo en un año donde se conmemoran los 80 años de Naciones Unidas. Por lo tanto, él comenzó pegándole a Biden, también después en el discurso le pegó a Obama y habló al inicio de todo lo grandioso que él estaba haciendo para recuperar a Estados Unidos del estado lamentable en que Biden se lo había dejado en términos de la economía, en términos migratorios, diciendo que con él en estos 8 meses escasos ya Estados Unidos está de nuevo viviendo su época dorada y que tiene las fronteras más fuertes, que tiene la economía más fuerte, etcétera, etcétera, etcétera. Así es, un discurso que en el inicio fue dirigido más que a la comunidad internacional, que le importa poco ese tema, sino más bien a sus bases, diciendo, les vengo a recordar que esta es mi situación en la economía, en las fronteras, en la migración, y yo soy el hacedor de todas estas cosas buenas que le están pasando a ustedes. Por eso mezcla de Estado de la Unión y de mitin político con fuerte contenido al inicio de política interna. 7 guerras he resuelto. 7 guerras he resuelto yo solito, sin la ONU, y nadie me ha dado las gracias. Y por cierto, me merezco el premio Nobel. En síntesis, dijo. Sí, ahí encadenó ya con el discurso que se supone que un mandatario internacional del perfil de una potencia como son los Estados Unidos debería haber abordado desde el puro inicio. Un poco cuál es el estado del mundo, como lo hizo Guterres y como lo hizo Lula, que fueron los dos discursos que le precedieron a Trump. Si fíjate que tanto Guterres como Lula pusieron énfasis en la dificultad que estaba atravesando el multilateralismo, la situación muy especial de fragilidad que estaba pasando el no respeto del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario y del derecho internacional público, la situación de desorden internacional que estaba prevaleciendo. O sea, tanto Guterres como Lula haciendo un llamado a hay que volver a fortalecer al multilateralismo. De hecho, Lula dijo, si no fortalecemos el multilateralismo, la democracia está en peligro. Ahí el caso de Trump fue totalmente en dirección contraria. Él comenzó a hacer un ataque brutal a las Naciones Unidas. La calificó de ineficiente. Dijo, no me funciona el teleprompter, no me funcionan las escaleras. Tuve que venir subiendo de a pie con la primera dama. Dijo, no contrataron a mi empresa cuando yo les ofrecía hacerlo por un precio más barato y de mejor calidad. Tercero, están promoviendo, Naciones Unidas dijo, está promoviendo la inmigración irregular. Acusó a Naciones Unidas también de estar mintiendo sobre el tema del cambio climático. Y a su vez también dijo, Naciones Unidas es una institución que solamente se caracteriza por enviar cartas enérgicas y hablar con palabras vacías. Aquí yo tuve que hacer la tarea. He resuelto en 8 meses
7 conflictos internacionales y no he recibido ningún tipo de apoyo de Naciones Unidas ni ningún tipo de reconocimiento. Y por todo esto yo me merezco, a mi criterio, dijo, el Premio Nobel de la Paz. Es decir, realmente, si estábamos acostumbrados a un Trump que, como bien dijo en una entrevista con The Atlantic a fines de abril, en esta segunda presidencia, yo no solamente vengo a gobernar Estados Unidos, vengo a gobernar también el mundo. Claramente este fue un discurso donde Trump se puso prácticamente en emperador, pegándole, criticando de manera brutal a Naciones Unidas. Donald Trump en Nueva York este día ha dicho que el cambio climático es la mayor estafa de la historia y se fue pues contra quienes han sostenido que esta es una crisis climática como la que los científicos nos afirman existe, la mayor estafa de la historia. ¿Qué dices? ¿Qué hacemos con esto? Mira, la respuesta en materia de cambio climático es obviamente uno de los temas centrales que tiene el presidente Trump. Es uno de los desafíos y uno de los enemigos. Recuerda que se fue nuevamente del Acuerdo de París precisamente porque él no cree en el tema del cambio climático. Tampoco cree en el tema de las energías renovables o las energías verdes. Fue muy crítico, diciendo que los países, particularmente los europeos, que seguían por esa línea, estaban pagando un costo muy alto desde el punto de vista económico. Realmente es uno de los temas centrales de crítica, junto con el tema migratorio. Si nosotros viéramos el discurso y tratáramos de encontrar temáticamente cuáles fueron cuestiones que él criticó de manera muy, muy fuerte, fueron el tema del cambio climático, que dijo que incluso había habido, este, utilizó el término, las Naciones Unidas están mintiendo en relación con el tema del cambio climático, porque dijo, había informes que decían que a partir del año 2000 se iban a producir situaciones catastróficas a nivel del clima y eso no ha ocurrido. Así que ahí hay un elemento de una crítica mayúscula y la otra es en materia migratoria. En materia migratoria llamó a los países del mundo, incluidos los europeos, a cerrar sus fronteras, diciendo que el tema migratorio era un tema totalmente negativo, que Naciones Unidas había estado promoviendo la inmigración irregular, la asoció a Naciones Unidas promoviendo inmigración irregular y diciendo de que esto lo uno con el cierre que hace al final, diciendo que lo importante aquí es que cada país mantenga su identidad nacional y que el tema de migración es totalmente perjudicial para los países. Llegó a decir incluso el riesgo que corre Europa es que pueda terminar siendo destruido por el tema de la inmigración. Su cultura, su legado pueden terminar siendo destruidos y pueden estar abriendo las puertas al infierno. Es decir, calificativos muy duros en materia migratoria y en materia de clima, de cambio climático, que son dos temas, dos cuestiones centrales en la agenda de Naciones Unidas. Un conjunto de cosas directamente relacionadas con millones de personas que están en condición de migrantes o de inmigrantes en los países del mundo. Sí, pero no solamente eso, sino que a su vez acusa a Naciones Unidas de haber gastado, no sé si la cifra es correcta o no, pero más de 360 millones de dólares, dijo, en ayudar a transportar gente del sur al norte para que ingrese de manera irregular a nuestro territorio. Y ahí él de nuevo se autoelogió diciendo, yo he puesto fin a todo este tema, eso conectando lo internacional con la agenda nacional. Las fronteras ahora están totalmente seguras, hay cero ingreso de inmigración irregular y a su vez aprovechó para agradecerle a el presidente de El Salvador, no lo mencionó por su nombre, pero mencionó de manera elogiosa a El Salvador, porque bueno, El Salvador, como ya lo hemos analizado en programas anteriores, Carmen, se ha convertido en el carcelero de Trump en Centroamérica, así que se ganó un elogio Bukele por estarle ayudando a Trump en materia de detener y poner en sus cárceles especiales a los migrantes que de manera a su vez ilegal e ilegítima Trump le ha estado enviando. Y sobre si funciona o no la ONU en pleno aniversario número 80, bueno, pues llama la atención Daniel Sabato que además de irse contra la ONU y sus insuficiencias y que él solo ha tenido que resolver los problemas,
después de su participación en esta Asamblea General de la ONU, se reunió con Antonio Guterres, el secretario general. Sí, esa es otra cosa trumpiana. Y aquí, de nuevo, yo creo que tenemos que hacer una nota de pie de página, Carmen, y analizar. Trump obviamente no actuó hoy, ni habló hoy como a muchos de nosotros nos hubiese gustado verlo y oírlo, como un dirigente, como un líder de un país, de una superpotencia que actúa de manera responsable, que obviamente reconoce de que las Naciones Unidas a sus 80 años tienen muchas cuestiones por mejorar, eso es totalmente legítimo, tienen muchas cosas que reformar, no solamente hacer ajustes de presupuesto, tiene que replantearse su relevancia, su impacto, su visibilidad,